Entonces, estamos en el Ministerio Bethesda de allá de Estados Unidos y con Pastor Ronald y aquí de Chile con Oscar Muñoz y el que le habla, Samuel Molina. Y una de las cosas importantes es que Dios siempre está tratando nuestras vidas y viendo lo que crezcamos. La serie de la carta que estamos estudiando es la carta del apóstol Pedro y estamos estudiando la primera carta y vamos en el estudio número 11. Entonces vamos a leer 1 Pedro 3 8 al 12. Aquí entramos en lo que yo sigo insistiendo, los consejos prácticos de cómo debe ser la vida de un creyente, qué espera Dios de nosotros, cuáles son los cambios revolucionarios que Dios trae a la vida de un hombre que está sin Dios, cómo trabaja en su mente y en su corazón, produciendo efectos diferentes a los que normalmente nosotros creemos. Nosotros andamos en una dirección y Dios va en otra. Entonces, y además que va a golpearnos en nuestros deseos personales, de cómo que quisiéramos vivir el mundo y relacionarnos con las personas. Entonces dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La formación del nuevo hombre en Jesucristo es demasiado relevante. Sí, porque cuando usted llega al Señor, tiene su manera de mirar las cosas, de mirar la vida y se guía por los patrones de este mundo. Ojo por ojo, normalmente usted va a vivir una vida principalmente guiada por las circunstancias, los placeres, lo que para usted es relevante, pero Dios viene aquí a formar el nuevo hombre, el, la nueva criatura, porque nosotros somos nacidos de nuevo. Por lo tanto, al nacer de nuevo, somos unos bebés espirituales que tenemos que crecer. ¿Y en qué vamos a crecer? Porque cuando usted se convierte no muere. No es que usted se convierte y muere y se va al cielo. Eso no es así. Usted no se convierte y se muere y se va al cielo. Usted se convierte y lo más probable es que usted siga viviendo durante mucho tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cómo va a vivir esa vida? ¿Como la estaba viviendo antes? Que lo llevó a estar separado de Dios, lo llevó a una vida de pecado y a convertirse en un enemigo de Dios. No, el Señor no solamente plantea que nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida, que nos da salvación, sino que va a formar el nuevo hombre, un hombre nuevo, que lo va formando. Y el Evangelio de Jesucristo es revolucionario. ¿En qué significa revolucionario? De grandes cambios y transformaciones en todos los aspectos de la vida del individuo, en el aspecto que nos relacionamos con los hombres, que nos relacionamos con Dios, que nos relacionamos con la naturaleza, en la manera en que cuidamos nuestros cuerpos, en la manera en que vemos la vida, en la manera en que miramos a nuestro prójimo, en la manera en que ejercemos el matrimonio, la manera en que ejercemos la, la relación con nuestros hijos, todo cambia. Entonces, vamos viendo. A diferencia de la ideología humana, las transformaciones no se producen en el aspecto psicológico y externo, sino que el origen del cambio es desde el interior, desde el espíritu, llegando al alma y mente y manifestándose en su cuerpo a través de la forma de conducirse y relacionarse. Normalmente, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de rehabilitación, por ejemplo, rehabilitación de la persona que ejerce la delincuencia, normalmente trabajan para que la persona tenga conductas, cambios. Y muchas veces estas personas los tienen o simulan para poder estar en libertad, se simulan que son personas diferentes, que han cambiado, y hay otros que realmente no cambian. Entonces, las personas quieren ver cambio externo,
Y cada persona puede esforzarse por mostrar cambios externos, pero esos cambios externos no significa que la persona cambió realmente, porque nuevamente entra en una condición de delinquir. Por eso una de las cosas súper interesantes que tenía la rehabilitación que da los centros cristianos es que cuando la persona se convertía realmente al Señor, tenía un cambio interior que lo impulsaba a no seguir en las mismas costumbres que tenía antes, en las mismas formas que tenía antes. Entonces, a diferencia de la ideología humana, que procura un cambio psicológico nomás, eh, un cambio externo, el Evangelio de Jesucristo va por un cambio que se origina en el interior de la persona, en su espíritu, que afecta a su alma, su mente y sus acciones. Un cambio, de hecho, el Señor habla sobre la forma que debemos conducirnos basado en un cambio interior. Eh, Dios a través de Ezequiel y de Isaías hablan de que Dios va a escribir sus leyes en nuestra mente y las va a poner en nuestro corazón. O sea, un cambio interior. Entonces, la diferencia a la ideología humana que procura un cambio mental y un convencimiento relativo de las personas para un cambio es que el cambio que trabaja Jesucristo o que trae Dios es de adentro. Lo va haciendo, lo va produciendo interiormente y se va manifestando. Y eso lo ve usted en muchos aspectos. El elemento renovador del Evangelio de Jesucristo es muy poderoso y no hay nada que lo iguale en el mundo. Sí, porque nos hace un hombre nuevo. De hecho, ¿cuántos testimonios hay? Estamos a todo esto. Yo parto pensando en que la persona a la cual nos estamos refiriendo es una persona que se convirtió al Señor, que entregó su vida a Cristo, como el caso de Saqueo, que Saqueo tomó acciones inmediatas con respecto a su conducta. Era un hombre muy despreciado por el pueblo porque era un abusivo, una persona ladrona, una persona que cobraba impuestos más allá de lo debido y abusaba de la gente necesitada, a quien le sacaba hasta lo que no tenía. Entonces Saqueo cuando se encuentra con Jesucristo dice, desde ahora en adelante, y lo pone en práctica, voy a devolver a todos los que le he robado y voy si alguien lo defraudé, se lo voy a volver multiplicado varias veces. Entonces tiene un cambio que se hace efectivo. Entonces, el elemento renovador, lo que trae como renovación el Evangelio de Jesucristo es enorme. De hecho, usted escucha las palabras de Jesucristo que dice, oíste que fue dicho, o más yo os digo. Y siempre está produciendo un cambio. Está tratando, dice, cuando tú ores, no toques campana para que todo el mundo sepa que está orando, entra a tu cuarto y en forma reservada, entra en comunión con Dios. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o sea, cuando das limosna, todo un cambio radical de la conducta y de la forma que se tiene que conducir el ser humano. Entonces, estamos frente a una renovación impresionante que cambia el hombre en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con su prójimo, en su manera de relacionarse con Dios. Para nosotros, por ejemplo, y conversamos, los que no hemos tenido los que nunca hemos vivido una cultura que no sea evangélica, que nos impacta mucho los lugares donde se practica la idolatría o las penumbras o la forma de adoración tan tétrica. Nos cuesta pensar en eso, porque no fuimos formados así, pero hay gente que está formada así, que cuando viene el Evangelio de Jesús, irrumpe la luz, una nueva forma de adorar a Dios. Entonces Jesús se encuentra, por ejemplo, con la mujer samaritana, que está llena de pensamientos de cómo deben hacerse las cosas, y la mujer le dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte. Entonces Jesús le irrumpe con un elemento renovador, pero impresionante. ¿Cuál es ese elemento renovador? Le dice, mira mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Entonces cambia, que ya no nos sentamos, no nos centramos en una adoración en un lugar físico, sino que el altar de adoración está en nuestro corazón. Eso trae una transformación, una renovación
de cómo deben hacerse las cosas. Por eso el elemento renovador del Evangelio de Jesucristo es muy poderoso y no es nada que lo igual en el mundo, porque hace cambios fuertísimos en el hombre. Hay miles, cientos, millones de testimonios a lo largo de la historia de cómo Dios ha cambiado vidas de personas que están destinados a ser asesinos, que están destinados a la miseria, que están destinados a no ser considerados nada. Y Dios tomó sus vidas y las transformó, entonces las renovó. Sin embargo, ¿en qué consiste la formación del nuevo hombre? Que es totalmente contraria a la manera de vivir y de relacionarse de este hombre cuando está sin Dios. El hombre sin Dios tiene una manera de actuar con su prójimo, generalmente muy apegado al egoísmo. Una de las cosas que Dios hace muy fuertemente cuando nos renueva es deshacerse del elemento egoísta de nosotros. Ya no pensar solamente en los beneficios personales, sino que también estamos pensando en cómo ayudar al prójimo. Nos conmueve la necesidad del prójimo. No podemos permanecer indiferentes al prójimo. Entonces es un elemento fuerte. Entonces, eh, la formación del hombre es totalmente contraria a la manera de vivir y relacionarse de este hombre cuando estaba sin Dios. Porque sin Dios hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que nos daba la gana, y generalmente guiados por nuestros propios intereses. La formación del nuevo hombre consiste en que a través del Espíritu Santo y la enseñanza de Jesucristo basada en la ley de Dios, vivificadas, cuando yo hablo de la ley de Dios, a la ley que Jesucristo le dio vida, no a la religión, como a la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo, Dios graba en el corazón del hombre el evangelio que transformará la forma actual del hombre. Entonces aquí no, mire, usted no puede vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede amar a su enemigo sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede perdonar a su prójimo sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede desprenderse de cosas que son para usted importantes para ayudar a otros sin que el Espíritu Santo esté ahí. Usted no puede no responder con maldición a aquel que lo maldice sin el poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nos pide Dios que no pueden hacerse sin el poder de Dios. Entonces, este cambio que nos está pidiendo Dios, o sea, ¿cómo se ejecuta? ¿En qué consiste este cambio? Es que a través de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, Dios va produciendo una nueva forma de mirar la vida a través del poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Y muchas veces nos cuesta aceptar eso. Estos textos de 1 Pedro que estamos estudiando son parte fundamental de la formación del discípulo de Jesucristo. Son parte fundamental. Y ahí vamos a ver un poco más. Veamos ahora, vamos al detalle. Vamos a leer 1 Pedro 8, perdón, aquí 8 y 10, no, 8 y 9, no del 8 a 12. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Que pensemos todos iguales, que creamos todos lo mismo, que seamos, dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todas estas palabras que están aquí, todos estos conceptos que están aquí, son cosas difíciles. De un mismo sentir compasivo. La compasión no es algo que nazca naturalmente el ser humano. Amando fraternalmente, misericordioso, amigable. Eso no es parte natural de nosotros que fluya, porque el egoísmo está en nosotros. No devolviendo mal por mal. Cuando alguien te hace mal, lo único que tú piensas es que es para devolverle la mano, porque te hicieron mal. Ni maldición por maldición. O sea, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que le dais bendición. Y esto es la formación del nuevo hombre. Al hombre se le va a enseñar a hacer lo mismo sentir, a ser compasivo, misericordioso, que tenga amor fraternal, que sea amigable, que no devuelva mal por mal y que no maldiga. No devuelva, dice. Todo esto es difícil. ¿Usted cree que llegar y ponerlo en práctica cuando nuestra naturaleza es, a mí, el que me la hace me la paga y cosas así que están en nosotros mismos? Estos versículos 8 y 9 de 1 Pedro tocan directamente al que lo ordena, Dios para comportamiento relacional entre los discípulos de Jesucristo y con demás personas. Entonces, tocan directamente al que ordena Dios para el comportamiento relacional. O sea, nos está hablando de cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y entre los discípulos de Jesucristo y con las demás personas. O sea, nos va a tocar en la forma que nosotros nos vamos a relacionar con otros discípulos y con las personas.
En esta directriz dice que más bien son órdenes, hay elementos que son difíciles de cumplir por la naturaleza caída del ser humano. Claro que hay elementos difíciles de cumplir. Por ejemplo, el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Eso es difícil de cumplir. ¿Por qué es difícil de cumplir? ¿Por qué es difícil de cumplir? Porque cuando tú te sentías agredido, tú querías responder, ¿no? Cuando tú te sentías insultado, tú querías responder con insulto. Entonces, lo que está diciendo Jesús no es fácil de cumplir. Algunas de estas órdenes requieren de una capacidad superior para poder llevarlas a cabo, como por ejemplo el no devolver mal por mal. Por eso la vida del creyente está ligada al poder del Espíritu Santo. Todas estas cosas que nos pide, cuando tú te convertiste a Dios, cuando tú entregaste tu vida al Señor, eso fue un milagro, porque no hubo un ser humano que te convenciera de que necesitabas de Dios y que Dios era real y que tú eres un pecador que necesita de Dios. Fue el mismo Dios que te habló a tu corazón, fue a través del Espíritu Santo. Te convertiste por el poder del Espíritu Santo que te convenció, que te habló a tu corazón. Si la conversión es algo sobrenatural, ¿por qué debiera ser natural vivir la vida cristiana? Nosotros necesitamos un poder superior para poder llevar a cabo eso, porque nuestra naturaleza va para otra parte. Entonces, Dios está formando el nuevo hombre basado en estos conceptos, totalmente diferente a como nosotros pensamos. Veamos, veamos. Normalmente, la compasión no es algo que nosotros practiquemos fácilmente, y el amor fraternal, la amistad. Normalmente, el que me la hace, me la paga, y el que me insulta, se lo devuelvo. O sea, esa es la forma en que nosotros caminamos por este mundo. Normalmente, así era como éramos. Pero viene Dios y me está pidiendo cosas diferentes, me está formando. Ahora, el nuevo hombre, la nueva criatura, el discípulo de Jesucristo, que no tiene estas cosas, va a tener que empezar a adquirirlas. Va a tener que aprender a ser de un mismo sentir, va a tener que aprender a ser compasivo, va a tener que aprender a amar fraternalmente a los hermanos que son difíciles de amar, porque hay gente que es difícil de amar, misericordioso, y va a tener que aprender a ser amigable. Va a tener que aprender a no devolver el mal con otro mal, y va a tener que guardar su boca para no maldecir a aquel que lo está maldiciendo. ¿Ah? Entonces, y todo lo contrario, va a tener que aprender a ser de bendición. Cuando el texto dice que todos debemos ser de un mismo sentir, no significa que todos los creyentes deben pensar lo mismo. De hecho, una de las maravillas más grandes de Dios es que nos hizo a todos diferentes física e intelectualmente, y que no necesitamos uno a otro. Nos hizo diferentes. Dios no nos hizo todo igual. Entonces, cuando pensamos diferente, vemos las cosas de manera diferente, tenemos físicamente estructuras diferentes, tenemos intereses diferentes. Dios ama esa diversidad. Dios nos hizo diferentes. A todos nos hizo diferentes. Y, y nos arrepienta, Él nos hizo diferentes. Entonces, cuando hablamos de un mismo sentir, es que todos tienen que pensar igual, todos tienen que ser iguales, todos tienen que actuar igual. No está hablando de eso. Dice, cuando el texto dice que todos debemos ser de un mismo sentir, no significa que todos los creyentes deben pensar lo mismo. De hecho, una de las maravillas más grandes de Dios es que nos hizo a todos diferentes, física e intelectualmente, y que nos necesitamos uno a otro. Por eso existen diferencias entre discípulos y entre personas en general. Ser del mismo sentir implica vivir en armonía aún en medio de las diferencias. Es vivir en armonía. El sentir significa que yo estoy de acuerdo, que percibo o siento que más allá de las diferencias, nosotros vamos a vivir en una situación de armonía. Armonía. Armonía significa que vamos a armonizar, que todas las piezas que son diferentes, que piensan diferentes, van a encajar para generar algo armonioso. Entonces, esto no tiene que ver con la doctrina, por supuesto. O sea, esto tiene que ver con el diario vivir. Y es difícil eso. No es fácil. Entonces, cuando dice ser de un mismo sentir, ¿por qué? Porque cuando no se piensa en el respeto al prójimo y en la armonía, muchas veces se causan divisiones y se crean enemistades, porque no me agrada lo que piensa el otro. No, aquí el respeto en armonía, no tienes todos que pensar igual. Se nos llama a ser compasivos, es decir, tener sentimientos de tristeza
por el que padece dolor y buscar cómo apoyarlo. O sea, el que está pasándola mal, pues tener un sentimiento de tristeza con aquel que padece dolor. Y eso es la compasión. Yo me pongo en el lugar del otro y siento tristeza veo cómo lo ayudo. No solamente siento un sentimiento de tristeza, sino cómo lo ayudo. El actuar con misericordia es reforzar la compasión, porque dice que debemos ser compasivos y misericordiosos. ¿Y qué es lo que hace el actuar con misericordia? Es reforzar la compasión y expandirla más allá del sufrimiento y el dolor, sino también a sentir pesar y querer ayudar a que el prójimo supere también su miseria. Ya no solamente el dolor, sino su miseria. No, ya no solamente siento dolor, ya no me aflijo y me entristezco por el que está sufriendo, por el dolor del que sufre, sino que también me aflijo y me afecta la miseria. Y la miseria puede ser de muchos tipos, ahí pongo dos, una adicciones a las drogas, adicciones al alcohol. Hay personas, para mí me produce una tremenda sensación de angustia o de pena cuando veo personas alcoholizadas tiradas en la calle, en los pisos, así, en las veredas, hombres, mujeres, que están denigradas como personas, ¿verdad? Eso me produce una sensación de misericordia, y uno quiere ayudarlo, y uno dice, ¿cómo puede hacerlo? Y de repente le tiende la mano solidariamente solamente para que pueda comer, pero no siempre uno puede hacer algo. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho respeto por todas esas organizaciones, y sobre todo cristianas, como Hogar La Roca y otros más, que siempre estuvieron ayudando a aquel que está en la miseria. Entonces, el actuar con misericordia, el actuar con compasión, tiene que ver con ponerme en el lugar de aquel que está sufriendo dolor y compadecerme del dolor y tratar de ver cómo lo ayudo. Pero la misericordia es eso que acabamos de decir, más el cómo yo me, me, le ayudo también en su miseria, ¿verdad? Nosotros los humanos estamos llenos de miseria. Algunas veces eh, nuestra manera de enfocar la vida puede ser miserable. El amor es parte de la esencia de Dios. Dios es amor. Una de las formas en que Dios forma el carácter de Jesucristo en los creyentes es ordenarles a poner en práctica el amor fraternal, ya que hay personas que por su forma de ser son difíciles de tratar, y la persona que ama procura siempre el bien de su hermano o prójimo. Y dentro de la misma iglesia, pues, hermano, hay gente que es tan difícil de amar, son tan complicados, son tan difíciles. Entonces uno dice, pucha, es como el chiste o la broma que le hicieron a un pastor una vez, o que hizo un pastor, ¿verdad? Pastor, ¿cómo está su iglesia? Bien, pero estaría mejor si el Señor se llevara a alguno, dijo. ¿Ah? Porque hay gente difícil de tratar. Y tú te vas a encontrar en tu familia, te vas a encontrar en la iglesia con personas difíciles de amar, difíciles de tratar. Hay gente que es fácil de amar, porque tiene su forma de ser que es muy sencilla, muy suave, pero hay otra gente que es difícil. Incluso su forma de actuar, algunas veces la manera que hace las cosas, algunas veces son egoístas, no han crecido lo suficiente, eh, son problemáticas, son criticonas. Entonces, ¿cómo? Pero son parte de la iglesia, y algunas veces esas personas son mis hermanos. Entonces Dios me llama, que debo aprender a amar, que debo amar a esas personas, amarlas con amor fraternal. Si todas las personas que tuvieran que amar fueran simpáticas y agradables, sería re fácil amar. Pero Dios nos pone una prueba. Y de esta manera va formando el carácter de Jesucristo en nosotros, porque tenemos que aprender a amar a aquellas personas que son difíciles de amar, porque son complicadas. El amar a las personas eh, que son agradables y sencillas y que nos acomodan mucho, no tiene ni una virtud, ni una gracia. Pero amar a aquellas personas que son difíciles de amar, tiene mucha gracia, porque como digo yo, no es fácil amar a gente que es difícil. Dice, ya que hay personas que por su forma de ser son difíciles de tratar, y la persona que ama procura siempre el bien de su hermano o prójimo, ¿verdad? En estos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y es la verdad, hay tanta maldad que el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, de hecho, dentro de los mismos círculos relacionales, cada vez vemos cómo el pecado y el diablo ha infiltrado a la iglesia,
De tal manera que bueno, la iglesia no puede ser infiltrada, las congregaciones, porque la iglesia espiritual está compuesta por los creyentes y la iglesia nunca va a dejar de ser. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Entonces, en estos tiempos donde la maldad se ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado, la gente ya no confía. De hecho, hay muchos cristianos que no quieren ayudar a nadie, porque están desconfiando de todo, porque me puede pasar esto, esto, otro. Se hace difícil. Si eso fuera el pensamiento del buen samaritano, ese hombre habría quedado muerto ahí. ¿De qué me va a hacer en problemas si total puede que pase un bandido y me asalten a mí? ¿Verdad? Pero nosotros no podemos guiarnos por la ley de este mundo, nos guiamos por la ley de Dios, y si Dios nos ordena a amar fraternalmente, tenemos que hacerlo. Una de las razones más difíciles de aceptar para los creyentes es el de no responder a las personas que nos tratan mal, con acciones de mal. O sea, una de las cosas difíciles es que no responder con acciones de mal a quien me trata mal. Y la de no responder con maldición al que te maldice. Y no ser instrumento de bendición, porque actuando de esta manera también recibirán bendición. Qué difícil esto. Porque, pero cómo incluso cuando la Biblia dice que yo debo amar a mi enemigo, ¿cómo yo puedo amar a una persona que procura mi mal? Sin embargo, es una orden, una mandamiento que Dios pone, que Jesucristo pone. Dice ahí, fuerte. Dice, ¿qué virtud hay en que tú ames a aquellos que te aman? Pero amar a aquel que no te ama, que te aborrece, amar al enemigo que procura tu mal, hay mucha virtud, pero no es fácil de hacer. Es muy difícil. Yo siempre he dicho que aquella persona que logra amar a su enemigo puede lograrlo todo, puede lograr todas las cosas que Dios pide. Porque lo más difícil es amar al enemigo, amar a aquella persona que procura tu mal. Eh, entonces, y cuando la Biblia dice que no debemos responder con maldición al que maldice, la costumbre de eso, la costumbre nuestra en el antiguo hombre, el que no es el nuevo hombre, es responder tal como me la hicieron, po. El que me la hace, me la paga. Entonces, esa es la forma que actuamos nosotros normalmente, pero viene Jesús y irrumpe con una forma de enseñanza tan diferente y tan compleja y tan contraria a nuestra naturaleza que produce una revolución en nuestro ser. Nos está diciendo que no debemos responder con mal a aquel que nos hace mal y que no debemos maldecir a aquel que nos maldice. Mire, voy a ir un poco más atrás de nuevo. Mire, aquí, al texto. Dice, sabiendo que fuiste llamado para que le dé la bendición. O sea, dice, sino por el contrario, bendiciendo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, no solamente se nos dice que no debemos maldecir a aquel que nos maldice, sino que debemos bendecirlo. Wow, qué difícil, qué complicado. Sabiendo que fuiste formado para que le dé la bendición. Que de esta manera Dios nos estará bendiciendo a nosotros también. Que si hacemos estas cosas, Dios nos va a bendecir a nosotros. Y la cosa es que esto que está usted leyendo ahí es totalmente contrario a la forma natural de nosotros, de ser nuestra. Es totalmente contrario a la manera de actuar del hombre común y corriente. Entonces Jesús irrumpe para formar el nuevo hombre, y esto es lo que muchos cristianos ignoran. No quieren leer estas cosas porque esto nos obliga a estudiar y a pedirle a Dios que nos vaya cambiando. Y que es un motivo de oración nuestro debería ser que cada una de estas cosas Dios la vaya formando en nuestras vidas, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer todas esas cosas, que Dios vaya formando en nuestras vidas todas estas cosas. Vamos más abajo, donde quedamos. Dice, sino para ser instrumento de bendición, porque hasta de esta manera también recibirán bendición. El 10 y 11 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y su labio no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y aquí otra vez, en la formación del nuevo hombre dice, el que quiere ver no refrene su lengua. O sea, no se nos está diciendo que en la vida no podemos andar diciendo y haciendo y hablando lo que se nos dé la gana y hablando mal y hablando con engaño y justificando. Los versículos 10, 11 y 12 son una transcripción casi literal del Salmo 34, del 12 al 15.
Si usted va al Salmo 34, 2 al 15, es casi una transcripción literal de los versículos. Santiago es el que mejor explica el poder de la lengua y lo constructiva o destructiva que pueden ser las palabras que ella emite. Santiago es el que más habla de eso, del poder de la lengua. Dice que es como un pequeño barco sin timón, que también es capaz de generar un incendio, un fuego, una llama. En esta enseñanza hay una tremenda revelación simple y sencilla, que no aporta a mi mente en lo que se refiere al misterio de Dios. Hay una revelación simple y sencilla, que no va a aportar a mi mente a eso que anda buscando una revelación de algo oculto, no. ¿Qué revelación es esto? Algo muy simple, en lo- pero que da una tremenda clave para el éxito personal en la vida y que por lo sencilla que es, no es considerada por muchos creyentes. Una de las claves para disfrutar de la vida, una de las claves para disfrutar de la vida y ver días que te añaden cosas buenas en esta tierra está íntimamente ligada a cómo administramos nuestra lengua y las palabras que permitimos que salgan de ella. Algunas palabras que salen de nuestra boca muchas veces no responden a la meditación con Dios, sino a impulsos gatillados por las circunstancias y que también conscientemente dejamos fluir sin medir las consecuencias, lo que también provoca deterioro o empeoramiento de las relaciones que nos pueden llevar a una vida de estrés y aflicción. Porque realmente, ¿cómo respondemos? Es como muchas personas son fácilmente provocables, algo no les gusta y responden, no meditan lo que van a decir y las cosas traen consecuencias. Muchas personas viven una vida estresada, una vida de aflicción porque no midieron las cosas que dijeron. Podían haber medido, si aquí no se, mire, cuando tú mides las cosas que tú estás diciendo, no estás renunciando a lo que tú crees, es la forma en que tú vas a enfrentar. Entonces la Biblia dice que si tú quieres ver días buenos, o sea, si tú quieres disfrutar de la vida, amar la vida, o sea, disfrutar de la vida, amar la vida, y ver días buenos, ver días que sean muy apropiados para ti, refrena tu lengua. Porque si no vas a si no vas con tu lengua disparada para cualquier lado y diciendo lo que se te dé la gana, sin refrenarlo. Ojo, yo no estoy diciendo aquí, ni siquiera estoy tratando el caso de que tú tengas razón o no, porque te refrena tu lengua del mal. Porque cuando somos provocados, cuando nos provocan y nos hieren, nosotros queremos responder con algo que también hiera al otro. Y eso es mal. Y se refrena tu lengua del mal. O buscamos cosas, o buscamos responder que al otro le duela, como nos está doliendo a nosotros. Y aquí no se trata de tener honor a la razón, se trata de cómo medimos las cosas. Entonces hay gente que no mide las cosas y su vida está muy deteriorada, está muy hecha a pedazos, está muy... porque anda hablando y respondiendo lo que se le da la gana, no mide las consecuencias. Las batallas hay que saber pelearlas. La batalla, por eso se hace la estrategia. Cuando yo uso una cosa, cuando no uso otra cosa, en qué momento me arriesgo, en qué momento no me arriesgo. Mucha gente pelea cualquier batalla y termina destruido. Hay que saber cómo pelear. Hay cosas que no valen ni siquiera la pena prestar atención porque te desgastan. Hay personas que están muy desgastadas física, emocional e interiormente. Están estresadas y en aflicción porque no supieron hacer caso a este texto, a medir sus palabras del mal, ni del engaño. Mire, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, refrenar, ponerle un freno de mal, refrene. Aquí dice, bueno, ¿por qué dice refrene su lengua? ¿Por qué no dice no, que tu lengua no haga mal, no diga mal? ¿Por qué dice refrene? Porque la tendencia nuestra es a responder impulsivamente. Se refrena. Y tu labio no habla en engaño. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que tu labio no distorsione la verdad, no la cambien. Y aparte del mal y haga el bien. Entonces, dice, uno de los secretos para ver vida, para tener una vida, como dice, mire, dice, el que quiera amar la vida, o sea, tener una vida, disfrutar de la vida y ver días buenos, es refrenar la lengua. Si tú aprendes a refrenar tu lengua y a hablar y a pelear las batallas que son importantes pelear y no pelear cualquier tontera que te desgasta, inmediatamente lo que tú vas a tener ahí va a ser, va a vivir una vida buena. ¿Por qué? Porque no va a estar sujeto ni al estrés, ni al estrés, ni va a estar sujeto a lo que aparece ahí, la aflicción.
Un poquito más. Dice, voy a leer nuevamente, una de las claves para disfrutar de la vida y de ver, ahí dice ver, por eso le puse, ver días que te añaden cosas buenas en esta tierra, está íntimamente ligada a cómo administramos nuestra lengua y las palabras que permitimos que salgan de ella. Algunas palabras que salen de nuestra boca muchas veces no responden a la meditación con Dios, sino a impulso. Normalmente a nosotros nos pinchan y saltamos. No sabemos controlar, no sabemos refrenar. Por eso la Biblia dice que debemos refrenar la lengua, porque no debemos responder a los impulsos. Hay gente que también se especializa en provocar al otro para que éste reaccione. Y hay gente que pasa años y años y no cambia nunca, y siempre la provocan y siempre la provocan y siempre logran sacarle palabras que no corresponden. Palabras, ¿verdad? Y que si no hay impulsos gatillados por las circunstancias y que también conscientemente dejamos fluir. O sea, fuimos provocados, respondemos y seguimos y seguimos y fluimos, sin medir las consecuencias. No medimos que esto no va a tener alguna consecuencia, que no va a afectar nuestra vida, que no va a afectar nuestra salud, que va a afectar también nuestro entorno, que nos va a perjudicar, lo que también provoca deterioro o empeoramiento de relaciones que nos pueden llevar a una vida de estrés y aflicción. Porque hay gente que tiene una vida relacional muy mala producto de las cosas que ha hecho y dicho, ¿verdad? Entonces, las relaciones que le rodean, eso, entonces al final, ¿qué es lo que es? Vive estresado y en aflicción. No tiene una buena vida. Por eso dice el que quiere ver una buena vida. Y esto, vuelvo a insistir, esto no tiene nada que ver con que tú renuncies a tus convicciones. Las convicciones son hay muchas formas de defender las convicciones o establecer las convicciones. Las convicciones no se establecen por lo que yo digo. Las convicciones se comunican con lo que yo digo. Las convicciones se establecen como yo vivo, la forma en que yo vivo. Es por eso que se nos enseña que debemos aprender a refrenar su lengua. Se enseña que debemos aprender a refrenar la lengua de mal. Cuando decimos mal, no solo lo entendemos en el decir mal a alguien, sino que las palabras dichas también producen consecuencias de mal al que las dice. Otra de las claves es no hablar con engaño. O sea, cuando yo digo una palabra o unas palabras me pueden rebotar a mí y me afectan a mí. No todo lo que digo yo afecta al prójimo, hay cosas que me afectan a mí porque es una ley, son leyes de Dios, ¿verdad? Muchos creyentes no entienden que estas son leyes de Dios que se cumplen sí o sí y que si no las cumplen también son afectados, aunque hayan recibido a Jesucristo en su corazón. Y por eso que hay creyentes que tienen una vida miserable, tienen vidas miserables y no saben por qué y se consideran buenos cristianos, pero no quieren conocer a Dios y en sus mandamientos y si los conocen lo ignoran. Por ejemplo, esto que está enseñando aquí. Dice, si tú quieres ver días buenos, o sea, quieres tener una buena vida y ver días buenos, tú tienes que refrenar tu lengua. Hay gente que le importa un comino refrenar la lengua. Dice, yo digo lo que a mí se me da la gana y yo hablo como yo quiero. Y algunos son cristianos. Y después andan preguntando por qué su vida es tan miserable. Porque ahí está bien claramente establecida que existen pequeños detalles que Dios te está diciendo. Existen misterios, existen revelaciones de Dios que te van a traer bendición. Tú no puedes ignorar la ley de Dios. Tú no puedes ignorar que se cumplan estas leyes. Esta ley dice que si tú no refrenas tu lengua y sueltas cualquier palabra de mal o sencillamente no dices toda la verdad y engañas, tu vida se va a ver afectada y tu vida no va a ser buena. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, no, yo soy un creyente porque a mí no me podría pasar nada. No, ser creyente no significa que tú eres inmune a las consecuencias de tus pecados o a las consecuencias de no cumplir la ley de Dios. Las leyes de Dios son para todos. Y el ser creyente y el ser un hijo de Dios te da ventajas como que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pero no te da un pasaporte o no te da un salvoconducto, me han dicho, para hacer lo que tú quieras y que no te traiga consecuencias. No es así. Y hay muchos creyentes que no entienden esta ley, que estas son leyes de Dios, que se cumplen sí o sí, y que si no las cumplen también son afectados, aunque hayan recibido a Jesucristo en su corazón. Y es por eso que hay creyentes que tienen vidas miserables y no saben por qué, y se consideran buenos cristianos,
pero no quieren conocer a Dios y sus mandamientos, y si los conocen lo ignoran, porque no quieren entrar en estos detalles, no quieren decir, bueno, aquí la Biblia me está diciendo que yo, si yo quiero ver días buenos, o sea, si yo quiero tener una buena vida, ahí dice, ¿cómo vamos a leerlo tal como está? El que quiera amar la vida, o sea, que quiera vivir una buena vida y ver días buenos, si yo quiero hacer, debo refrenar mi lengua, tengo que aprender a refrenar mi lengua. No, yo hablo lo que quiero, yo digo lo que quiero, a mí. Y hay que gente que piensa así, y este texto lo ignora, no les da ni una importancia. Sin embargo, aquí en 1 Pedro 3:10-11 hay una clave para tener una vida buena y ver días buenos. Él refrena su lengua de hablar mal y refrena su lengua del engaño, de no decir toda la verdad. Eso lo dice ahí. Muchos creyentes no entienden que estas son leyes, ¿verdad? Para algunos creyentes, apartarse del mal significa no juntarse con gente mala, pero eso es diluir la responsabilidad en otro. Ah, dice, aparte de ser mal, yo no me junto con gente mala, y tú no eres malo, sino que el texto apunta a que el discípulo no practique conscientemente o intencionalmente el mal. No tiene que ver con que yo me junte, cuando dice aparte de ser mal, no tiene que ver con que no me junte con gente mala, sino que yo no practique conscientemente el mal, e intencionalmente. Es decir, todo aquello que perjudica lo creado por Dios. Hay gente que practica la maldad sobre otras personas, sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las cosas creadas por Dios. Hay muchas maneras de hacer maldad. Hay gente que sabe que está destruyendo la naturaleza y lo hace conscientemente, pero sus intereses económicos son más importantes. O sea, mal. Está destruyendo la salud de las personas, igual mal. Y hay otros que practican la maldad de distintas maneras. La verdad, entonces, yo quiero ahí, dice eh, que que se debe apartar del mal. Nosotros no debemos seguir un camino de maldad. Y cuando hablamos de no practicar el mal, apartarse del mal, es que yo no me aparto de aquellas cosas que son perjudiciales para mi prójimo y para todo lo que Dios creó. Yo no voy a practicar esas cosas. Entonces, hay personas que le da lo mismo. Si van a perjudicar o no a su prójimo con sus actitudes o con sus decisiones. Y esto sea a todo nivel, la maldad sea a todo nivel. De repente hay personas que va a instalar un negocio y sabe que su negocio, por decirlo, es contaminante y que va a afectar la vida de niños o que va a afectar la vida de personas y lo hace igual. Y sabe que esa cosa va a traer consecuencias y lo hace igual. Sabe que una decisión eh, que va a tomar va a afectar la vida de una persona que está cercana, un pariente, un amigo o a sus padres o a su hijo y lo hace igual. Entonces, apartarse de la maldad no es apartarme de gente que es mala, con la cual yo no me junte, es que yo no practique la maldad intencionalmente y conscientemente. Yo no practique, la idea está apuntando hacia mi persona, no hacia los otros. Ah, es que yo no me voy a juntarme con esos maldadosos, porque los padres tienen esa tendencia, no, usted hijo, no se junte con esta gente que es mala. Y resulta que el hijo es más malo que esa gente. O sea, aquí no se trata de diluir la responsabilidad en otro. Es qué hago yo. Y cuando la Biblia dice que me aparte del mal, yo debo apartarme de hacer cosas malas, de tomar decisiones que perjudican a las demás personas o a la naturaleza de Dios. La verdad, la da Jesucristo, quien dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Porque, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de eso? Porque si usted, volvemos al texto anterior, vamos a ver al texto, dice, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bueno, y dice apartarse del mal y hacer el bien, usted sabe lo que hacer el bien. Todo aquello que bendice a su prójimo, todo aquello que bendice lo que Dios creó, es hacer el bien. Y busque la paz y sígala. Busque la paz y síguela. ¿Dónde vamos a buscar la paz? La verdadera paz la da Jesucristo, quien dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz que da Jesucristo no es solo relacional, a vivir en paz contigo, con estas personas, porque el mundo busca la paz. ¿Qué paz busca el mundo? La paz relacional. Que un país esté en paz con otro, que las personas estén una en paz con otra,
Pero el problema de la paz no radica en el asunto relacional. Se manifiesta en mis relaciones, pero cuando una persona no tiene paz interior, no la puede tener con los demás. La paz que da Jesucristo no es solo relacional, sino que es una paz que se establece en el corazón del hombre, para sí mismo y para que la transmita al resto de los hombres y la sociedad. Buscar la paz es buscar estar íntimamente relacionado con Jesucristo. Entonces, la verdadera paz la da el Señor. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces, la paz que da Jesucristo es una paz interior, una paz que nace en el corazón y que por lo tanto va a contaminar de paz a todo el resto. No es solamente una paz relacional, no es solamente una paz relacional. Usted va a conocer muchas personas que son agrias, que son vinagre, que, que, que siempre andan peleándose con medio mundo, que andan buscando el motivo para el conflicto. ¿Y por qué esas personas actúan así? Porque no tienen paz interior. No pueden transmitir paz si no tienen paz interior. Y lo último versículo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué hermoso saber que los ojos del Señor te miran siempre cuando procura la justicia. Y no se refiere solamente a actuar justamente, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Qué justo? Sino que se refiere a aquel que ha sido justificado por Dios y sus pecados han sido perdonados. Y Dios lo considera justo por los méritos de Jesucristo. Dice que los ojos de Dios están puestos sobre aquellos que por los méritos de Jesucristo han sido considerados justos. Pero también dice que Dios está atento a las oraciones del justo para oírlas. Dice que están puestos los ojos sobre el justo y está puesto su oído sobre el justo para oír sus oraciones. Esto es súper importante, ¿eh? En este punto necesitamos saber qué se entiende por justo en este texto, ya que el libro de Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno, ya que todos pecaron. El justo es aquel que reconoce que es un pecador, no juzga al resto y ha recibido el perdón de sus pecados por Jesucristo. No tiene que ver con una persona bien intencionada que trata a las demás personas correctamente, aunque esto también es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Mira, esta es una persona justa. ¿Por qué? Porque trata bien al resto, porque le paga lo que corresponde. No, aquí no estamos hablando del justo. Los ojos de Dios no están puestos sobre el justo. Y de hecho, la Biblia dice que no hay justo ni uno solo, porque todos heredamos en el corazón injusticia. Dice, no hay justo ni uno solo, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí estamos hablando de aquella persona que ha aceptado su condición de pecadora, se ha rendido a Cristo y ha aceptado a Jesucristo. Se reconoce ante Dios como pecador, se reconoce ante Dios. Es como, es como lo que enseña Jesucristo cuando dice que hay dos hombres que están orando en el templo y uno se jacta de lo buen cristiano que era. Señor, te doy gracias porque no soy como este, que no soy como este pecador, entrego mis diezmos a tiempo, tengo el tiempo de oración como corresponde, cumplo los mandamientos y las leyes, te doy gracias porque no soy como este. Y sin embargo, el publicano que estaba ahí, lo único que decía, sé propicio a mí, Señor, pecador. Entonces Jesús dice, ¿cuál de los dos salió justificado? ¿Cuál de los dos se fue a su casa justificado? ¿A cuál Dios consideró justo al final? Aquel que reconoce sus pecados. Entonces, cuando hablamos del justo, es aquel que sabe que es pecador y que ha puesto su confianza en Dios y que no juzga al resto de las personas porque no se siente mejor que ninguno. Así que los ojos de Dios están puestos sobre esas personas y atentos a su vida, a sus oraciones. Pero quiero decirles que dentro de la iglesia de Dios hay mucha gente que considera que no es pecadora y juzga fácilmente al resto y siempre está con una palabra de juicio para otras personas. No, ese es un pecador miserable, este aquí, este allá. Esa persona no es justa ante los ojos de Dios. Porque aquel que es justo reconoce que Dios lo rescató, que lo justificó y limpió sus pecados, pero además no juzga al resto, porque no se siente superior a ninguno otro. Si los ojos de Dios están puestos sobre esas personas y su oración atenta. Y si usted se da cuenta ahora de todo lo que hemos hablado, usted podrá comprender por qué muchas veces sus oraciones no son escuchadas. No son escuchadas porque usted muchas veces se considera mejor y superior a otras personas. Entonces la Biblia dice que los ojos de Dios están atentos a aquel, a lo justo, y que el justo es aquel
se considera pecador y que ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Y no juzga al resto. El justo es aquel que reconoce que es un pecador, no juzga al resto y ha recibido el perdón de sus pecados por Jesucristo. No tiene que ver con una persona que es bien intencionada, que trata a las demás personas correctamente. Y aunque esto también es parte de lo que Dios quiere que hagamos. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Un corazón perfecto para con él es un corazón que procura de Dios, que lo ama y que intenta, sin rendirse, cumplir los mandamientos de Dios, aunque algunas veces falle. No está hablando de una persona perfecta físicamente, dice, un corazón perfecto para con Dios, un corazón perfecto para con Dios es un corazón inclinado a Dios. Eso es un corazón perfecto para con Dios. No es un corazón perfecto en actuar, una persona que no comete errores, que no peca, no. Es una persona que está tan consciente de Dios y que a pesar de que falla, procura siempre, sin rendirse, en amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y aún se falla. Por eso, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted estudia la vida de David y era un patán, un pecador, un asesino. Pero ¿qué tenía ese hombre que hacía que Dios lo considerara un hombre con un corazón perfecto para con él? Era un hombre que reconocía sus pecados, que ante Dios se inclinaba, se postraba y reconocía que era pecador. David nunca le tuvo miedo a ninguna persona, no le tuvo miedo ni al gigante ni a nada. Nunca le tuvo miedo a uno, pero ante Dios se tiritaba, ante Dios se inclinaba, ante Dios se postraba, ante Dios se sentía a alguien nada. Era un hombre que se consideraba pecador y que recurría a la misericordia de Dios. Y en un momento dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, era un hombre que reconoce que era absolutamente necesitado de Dios. Y eso lo hacía. Reconocía la grandeza de Dios en su naturaleza pecaminosa grande. Entonces, cuando dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él, es un corazón que está inclinado a Dios. Un corazón que no juzga a otros. Un corazón que reconoce que te necesita de Dios. Y dice, es un corazón que procura de Dios, que lo ama y que intenta, sin rendirse, cumplir con los mandamientos de Dios, aunque algunas veces falle. Pero aquellos que practican el mal serán resistidos por Dios. Y aunque tengan éxito circunstancial en la vida, en lo que obtengan no verán prosperidad. Y la sombra de la muerte y la condenación siempre los acecharán. Usted ve, hace un tiempo atrás nosotros compartíamos con algunas personas y también con Miriam lo hemos compartido más de alguna vez, sobre la vida de estos grandes hombres, cantantes y personas famosas que terminaron tan mal. Algunos de ellos tiempo estuvieron siguiendo a Dios, se suicidio, condiciones deplorables físicamente como terminaron. Y uno se pregunta, pero en un momento dado fueron tan admirados, se veían tan prósperos, se veían tan bien. ¿Qué pasó? Porque muchas veces los éxitos circunstanciales eh, hacen que las personas se encandilen. Nosotros los cristianos no somos de éxitos circunstanciales. Nosotros los cristianos caminamos por un camino angosto, muy difícil de transitar, muy difícil. Nosotros no caminamos por los caminos anchos, porque dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y difícil de transitar el camino que lleva a la salvación. Algunas veces somos vituperiados, burlados. Si un cristiano comete un error, hacen fiesta a los que no son creyentes para celebrar, mira, ese era un cínico, un hipócrita, mira qué bueno que se cayó, porque para criticarlo, a lo mejor la persona puede haber tenido una vida correcta todo el tiempo, pero cometió un error así, nuestra vida siempre ha sido así. Entonces, dice Dios que los que practican van a ser resistidos por Dios. ¿Qué dice el texto? Mire, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y no se trata de una condición solo externa, por la cual los seres humanos valoran el éxito, aunque sea una condición simulada.
sino que lo más importante es la condición del alma, de que cada día pasa, está más consciente de que comparecerá ante Dios sin haber hallado justicia. No se trata de una condición externa, mire, no, no, porque las personas es lo interno. Hay muchas personas que se acercan a su encuentro con Dios y saben que están condenados, porque dice que el rostro de Dios está contra los que practican el mal, con los que practican el mal. Dios ama al pecador, pero aborrece al que practica el mal. Porque el pecador es aquel que reconoce que es pecador y necesita de Dios, pero aquel que practica el mal no. El malo es aquel que se siente bien como está, le gusta hacer lo que está, y no sencillamente eso, sino que está hundido y quiere hundir a otros. Entonces, dice que volviendo al punto inicial para hacer un recuento bien simple de lo que hemos leído, hemos estudiado este día. Mire, dice, finalmente es todo de un mismo sentir. Eso es lo que hemos estudiado hoy día, del 8 al 12. Dice, recuérdense que ser de un mismo sentir es estar dentro de un clima de armonía. Ser de un mismo sentir no es pensar todo lo mismo, ni ser todos iguales. Es habitar un clima de armonía, compasivo, ¿verdad? Que sienta dolor por el que está padeciendo dolor, que me entristezca, amándonos fraternalmente. Se nos lleva a decir que debemos amarnos, a practicar el amor es algo re difícil, porque no todas las personas son fáciles de amar. Misericordiosos, yo solamente me duelo por lo que está con dolor, o me aflijo por el que está, sino por aquel que también está en miseria. Y amigable, amigable significa que yo tengo un comportamiento donde hago sentir bien a la persona, no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, ¿verdad? Cosa que se nos pide, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Entonces me está pidiendo algo muy difícil, que yo no responda con mal a aquel que me hace el mal, y que no responda con maldición para aquel que me maldice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua. Esto, para mí, el texto 10 es la clave de todo lo que hemos estudiado. Si usted quiere tener una buena vida, y ver cosas buenas y no vivir una vida estresada, una vida con conflictos permanentes con los que le rodean, refrene su lengua, aprenda a refrenar su lengua. Hay cosas, y aprenda a saber qué las batallas tiene que luchar, porque no todas las batallas que hay se tienen que luchar. Hay que seleccionar qué cosas son importantes y qué cosas no. Entonces, refrene su lengua. Una de las cosas que más ha afectado a la vida de las personas y que le ha traído consecuencias es no saber refrenar su lengua. Han dicho cosas que le ha afectado y de hecho se han hecho enemistad innecesaria. Hay gente que se hace enemistad innecesaria porque dijo algo que no tenía que decir o porque actuó producto de una provocación. Bueno, refrene su lengua del mal y su labio no hagan engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Espero en el Señor que esto esté siendo bueno para usted, que esté siendo una bendición y hasta aquí estaríamos haciendo el estudio de hoy día.